Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia. Espero me soporten. No sé cuánto tiempo tenemos, pero esperamos que sea el menor posible. Sí. Muy bien. Muchas gracias a las autoridades de la Universidad Politécnica de Sinaloa, particularmente a mi amigo, el rector Leonardo Germán Gandarilla. Pues la plática que me pidieron diera tiene que ver con las agendas estatales de innovación. En primer lugar, un poquito del contexto. CONACYT ha empujado desde hace algunos años la elaboración de agendas estatales de innovación, que son una suerte de planeación, pero en base a las capacidades científicas y tecnológicas que tengan los estados. Es una suerte de hacer una ruta para el desarrollo de los estados, tomando en cuenta sus fortalezas productivas, y tomando en cuenta básicamente sus capacidades y sus potencialidades. Pues para ser didáctico traté de preparar unas diapositivas que establezcan un poquito la ruta de la plática. En primer lugar, ¿qué es la Agenda Estatal de Innovación? ¿Por qué una agenda? ¿Cómo se concibió la agenda y cómo se elaboró? ¿Qué resultados y qué riesgos? Bueno, antes, ¿para qué sirve la agenda y cómo impacta la academia? Porque seguramente ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver con nosotros la Agenda Estatal de Innovación como estudiantes universitarios, como profesores o como investigadores? Y creo que por eso traté de buscar esa intersección entre lo que es la productividad y lo que es el conocimiento para lograr pues la competitividad. ¿Qué es una agenda? Es un instrumento de planeación que contribuye al desarrollo y sobre todo que es un instrumento de planeación que contribuye al desarrollo con una visión compartida entre las tres hélices del modelo de desarrollo de la triple hélice, es decir, la academia, la empresa y el gobierno. O sea, permite articular y definir prioridades sectoriales y áreas de especialización inteligente. ¿Y qué es esto? Bueno, estamos hablando de que la inversión que se haga para el desarrollo no sean escopetazos, sino que sean tiros de precisión. Es decir, estamos hablando de que lo que se incentive, lo que se estimule de los sectores productivos sean aquellos que tengan mayores posibilidades de desarrollo, de explotar las potencialidades estatales, de ser más competitivos y que no se le apueste a todo, sino que se le apueste a lo que se considere que es más rentable para el Estado y que le permita despuntar en términos de contribución al desarrollo, al Producto Interno Bruto y en términos de lograr el bienestar social y la calidad de vida de los sinaloenses. Eso no significa de ninguna manera que eso va a hacer todos los sectores o los sectores que se estimulen o que se incentiven en Sinaloa de manera definitiva. Es lo que resultó del estudio que ahorita les voy a comentar. Luego, ¿me traes? Luego, la idea de la agenda es una ruta hacia la sociedad del conocimiento, donde el talento, la generación del talento, la generación de conocimiento, la infraestructura física y el emprendimiento marquen la pauta. ¿Qué significa generación de talento? Significa buscar que
la generación de investigadores, de estudiantes de alto nivel, de investigadores que vengan a contribuir con la generación de conocimiento. Es decir, la generación de talento trae como consecuencia que haya generación de conocimiento. Pero también fijarse en la infraestructura científica y tecnológica que requiere el Estado. Es decir, que requiere la investigación para efecto de buscar conjuntar los esfuerzos de los sectores productivos con los esfuerzos del sector académico, es decir, en este caso, de la comunidad científica. Y luego con ello incentivar el emprendimiento. CONACYT consideró entonces en las agendas un reto para encontrar y promover las fortalezas de los estados, las fortalezas científicas y tecnológicas, pero no todas. Es decir, si en Sinaloa se le apostara ahorita, por ejemplo, si hubiera resultado una prioridad la industria automotriz o aeronáutica, sería quizá un exceso, porque ni hay una experiencia en los sectores productivos en ese sentido, pero tampoco hay formación de recursos, o más bien recursos humanos formados para ese tipo de industria. Por lo tanto, habría que buscar qué es lo que es prioritario y lo que se puede potenciar en el Estado. Entonces, la expectativa de las agendas es que se conviertan en un instrumento de política pública, que permitan coordinar la interacción de los estados con las diferentes instancias de apoyo a la investigación. Es decir, el estudio que se hizo para elaborar la agenda, donde participaron las tres partes del modelo de la triple hélice, es decir, los empresarios, el sector académico y el sector gubernamental, se pretende que no se quede en un ejercicio más de planeación, como hay muchísimos. Ustedes saben que está el Plan Estatal de Desarrollo, el programa estatal de Ciencia y Tecnología, es decir, hay muchos instrumentos de planeación. La agenda se pretende que impacte las políticas públicas, precisamente por eso se cree que, y esa es la idea de CONACYT, que la agenda estatal de innovación en cada uno de los estados de la República va a permitir detonar, sobre todo si se le da seguimiento y si se evalúa el avance de las agendas. Es decir, si se le da seguimiento y se implementa la agenda, que no quede como un documento más, que por cierto me hubiera gustado traer cuando menos una agenda, porque se terminaron en la presentación de manera impresa, pero quien esté interesado, ¿sí tienen aquí? Perfecto, muy bien. Bueno, pues este documento, ahí ustedes van a ver todo el proceso de elaboración de las agendas estatales de innovación. Y al final, ahorita vamos a llegar, van a ver ustedes un portafolio, primero, un conjunto de áreas que en Sinaloa, de acuerdo a este estudio, con una metodología muy interesante, porque es una metodología participativa. No fue de ninguna manera una élite o un conjunto de personas iluminadas que se sentaron en un escritorio y elaboraron la agenda. Es una participación de cada uno de los sectores. Por ejemplo, hubo una mesa de ganadería, una mesa de acuicultura, etcétera. Es decir, en cada uno de los sectores se sentaron académicos, empresarios, gobierno del estado y las delegaciones federales a deliberar acerca de las potencialidades de la historia del sector, el desarrollo, de las posibilidades de desarrollo de cada una. ¿Cómo se elaboró la agenda? Bueno, como ustedes ven ahí, como habíamos comentado, participó la triple hélice y fueron 5 pasos. En el primer paso, y eso lo pueden ver ustedes en su documento, se hace un análisis del contexto estatal y su relación con las capacidades existentes de innovación, identificando las ventajas competitivas y potencial de excelencia. Esto es muy importante porque ustedes saben, el concepto de innovación es el conocimiento
que logra un éxito comercial, que logra éxito en el mercado. Entonces lo primero que se hizo es analizar el contexto del Estado y las capacidades que se tienen para efecto de lograr la innovación, es decir, las capacidades en términos del conocimiento científico y tecnológico que tiene Sinaloa. Algo pasó. El siguiente paso para la elaboración de la agenda es generar una visión compartida, es decir, buscar que todo el mundo coincida, lograr convencerse entre los diferentes sectores que la elaboraron de que ese es el camino, es decir, no imponer una ruta, sino convencerse mutuamente de que ese es el camino en materia de especialización inteligente. Es decir, repito, cuando se habla de especialización inteligente, se habla de qué tiros de precisión, qué sectores productivos de Sinaloa, qué sectores de la producción de Sinaloa se deben de detonar a través del conocimiento, a través del saber. Y el tercer paso fue la selección de áreas de especialización para enfocar esfuerzos en base a las áreas declaradas como prioritarias. En base al segundo paso, entonces ya se declaran un conjunto de áreas de carácter prioritario. El cuarto paso fue definir un portafolio de proyectos. Quizá si ustedes tengan, cuando consulten su agenda, váyanse a partir de la página 80 para que vean el portafolio de proyectos. Es decir, en base a las áreas que se consideran prioritarias en Sinaloa, que ahorita nos regresamos, se elaboró un conjunto de proyectos pero además esos proyectos con una suerte de soporte económico, es decir, de dónde se pueden adquirir recursos para impulsar esos proyectos, para detonar esas áreas de especialización o esos sectores productivos en Sinaloa. Y el quinto paso es la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación, es decir, lo que les decía hace rato, cómo evitar que la agenda estatal de innovación de Sinaloa sea útil para transitar, para avanzar hacia la economía y la sociedad del conocimiento, y que no quede como un documento más, porque además tuvo un alto costo económico, pero además involucró y creó expectativas entre los diversos sectores productivos y entre una parte importante de la academia. Entonces, estos son los 5 pasos que se realizaron para elaborar la agenda. Luego, ¿cómo puede la agenda impactar a la academia? ¿Qué tiene que ver la agenda estatal con la academia? En primer lugar, a pesar de que hay una comisión para de planeación para diversificar la oferta educativa en Sinaloa, generalmente esta diversificación, o sea, las carreras que se crean en Sinaloa son al arbitrio de los miembros de la comisión y de las instituciones de educación superior. La agenda estatal de innovación, a mi juicio, permitiría procurar la creación, la diversificación educativa en áreas que se consideren que pueden ser detonadoras del desarrollo de Sinaloa. Pero además le permite a la comunidad científica, a los investigadores, revisar sus líneas de investigación y elaborar proyectos de investigación que vayan acordes con esa ruta que marca la agenda estatal de innovación. Y creo que ese es un aspecto muy importante que tiene que ver con ustedes, que tiene que ver con la UPCIN y que tiene que ver con las instituciones de educación superior y con la comunidad científica. En este sentido, incluyo a los centros públicos y privados también de investigación en Sinaloa. Es decir, la agenda resulta pues una oportunidad para reorientar la oferta educativa, pero también para
reorientar las líneas de investigación que están trabajando la comunidad científica y los propios proyectos que pueden estar, como veremos más adelante, ligados a la Agenda Estatal de Innovación. Es decir, no inventar qué hacer, sino hacer algo en base a un proceso de planeación participativa donde la metodología está aprobada a nivel nacional y a nivel internacional, donde, claro, habrá fallas, todo hecho humano, todo acto humano, es falible. Sin embargo, en general, es una metodología aprobada donde a nadie se le excluyó. Es decir, bueno, de manera representativa, desde luego me refiero, a nadie se le excluyó. Entonces, este es lo que tiene que ver con la academia. Y luego, ¿para qué sirve? Decíamos al principio, ¿para qué sirve la Agenda Estatal de Innovación? Pues para dirigir los recursos de manera estratégica, ya les decía yo, para los tiros de precisión, para evitar los escopetazos, a ver quién cae, a ver qué pájaro cae, sino ver qué es lo que queremos precisamente matar, para utilizar la misma metáfora. Entonces, pues serviría para captar mayor inversión y atracción de talento, para mejorar la infraestructura científica y tecnológica, para que se generen nuevas tecnologías que sean competitivas con otros estados y con otras naciones. Se pretende que la agenda también sirva en general para estimular el desarrollo social y el crecimiento económico sostenido. Este asunto, por ejemplo, del desarrollo social, del mayor desarrollo social y el crecimiento económico, es algo que pues generalmente, sobre todo los estudiantes, lo toman quizá con poca seriedad, pero las oportunidades de bienestar social y de calidad de vida vienen de las posibilidades de un mayor desarrollo económico y de un mejor crecimiento. Y también la agenda se supone debe de servir para que las entidades federativas, los estados, fortalezcan sus vocaciones productivas. Vocaciones productivas que en Sinaloa y en todos los estados, los sinaloenses, en el caso de Sinaloa, los tenemos muy identificadas. Sin embargo, la agenda fortaleció eso y abrió de alguna manera los ojos hacia nuevos derroteros que puede tener el desarrollo del Estado. Y luego, ¿cuál es el resultado de la agenda? Bueno, la agenda entonces genera un conjunto de proyectos prioritarios en las áreas que se consideran de mayor relevancia para el desarrollo del Estado y además con dos componentes transversales y eso lo voy a mencionar porque no los puse más adelante. Los dos componentes transversales de la agenda son la logística y las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, la logística es un área que se considera prioritaria, y también las tecnologías de la información y la comunicación, no en sí mismas, sino por el impacto transversal que tiene en todas las demás áreas o los demás sectores productivos y las áreas del conocimiento. Y además la agenda tiene como resultado identificar estrategias de fondeo, porque eso al menos para tanto para el sector del científico, de la comunidad académica, como para los empresarios es de mucha utilidad, debido a que generalmente no se sabe, se sabe que hay muchos recursos, sobre todo de carácter federal, que están a disposición de ciertos sectores con ciertas características, pero no se sabe cuáles ni cómo bajarlos, cómo obtenerlos, en qué momentos, etcétera, etcétera. Entonces la agenda provee de una estrategia también de fondeo para el desarrollo de Sinaloa. Y luego a continuación, pues estos son, puse solamente como ejemplo
proyectos del sector agrícola. Aquí se describen los dos proyectos como ejemplo, y aquí están las fuentes de financiamiento que pueden tener este tipo de proyectos. Por ejemplo, el Sistema Integral de Certificación e Inocuidad puede tener recursos de CONACYT, recursos de SAGARPA y recursos de INADEM. Obviamente que si ustedes saben, INADEM, por ejemplo, emite una convocatoria anual donde vienen 20 modalidades de apoyo que tiene que ver con el tamaño de la empresa, que tiene que ver con el giro, etcétera, etcétera. Pues asimismo CONACYT tiene muchísimos apoyos, hablan de 60 fondos que existen en CONACYT, pero cada uno de esos fondos tiene un conjunto de características, ¿no? Por ejemplo, si vamos al programa de estímulos a la innovación, que es un fondo CONACYT, que es un programa más bien CONACYT, pues tiene modalidades, es decir, si se trata de empresas pequeñas, si se trata en fin, o sea, cada uno de estos tres entidades tienen convocatorias anuales y tienen fondos para efecto de soportar el desarrollo en este caso, del sector agrícola, particularmente el tema de un eventual proyecto que pudiera ser y que se sugiere en la agenda que pudiera ser el Sistema Integral de Certificación e Inocuidad. Y asimismo, aquí hay otro proyecto en ganadería. Estos son los proyectos, al menos aquí en agricultura y ganadería. Estos proyectos ya fueron escogidos por el secretario, ya en la idea de la implementación de la Agenda Estatal de Innovación. Hasta ahorita el Comité de Gestión de la Agenda, que lo forma INAPI, la Secretaría de Desarrollo Económico y CODECIN, ya tuvimos reuniones con 3 secretarios, y en el caso de Agricultura, que tenía muy claro, esos son los proyectos que él considera que pueden apoyarse, pueden implementarse para efecto de iniciar un proceso, este proceso que marca la agenda, que es el desarrollo productivo de ciertos sectores o de ciertos proyectos que permitan en conjunción con la ciencia y la tecnología, permitan el desarrollo del Estado y desde luego con todo lo que esto implica, el desarrollo de más empleos de calidad, etcétera, etcétera, todas las características que tiene la economía y la sociedad del conocimiento. Bueno, en pesca tomé solamente ese ejemplo. Que incluye la descripción e incluye también las fuentes de financiamiento. En el sector acuícola tomé este ejemplo, vienen varios proyectos, ustedes los pueden ver ahora que tienen la agenda. Esta es la descripción y este es esto del clúster, este es el clúster, ¿verdad? Sí. Esto ya está en proceso de… perdón, no es el clúster. Esto ya está, tiene un proceso de validación de CONACYT, ya es un proyecto en curso. Hubo otro sector, el nutracéutico, escogí este proyecto para ponerlo como ejemplo. En el caso de las tecnologías de la información y la comunicación, tomé lo del Centro de Investigación en Data Analytics, y la agroindustria, la elaboración el uso del mango para un proyecto de desarrollo, y en logística las centrales de transferencia multimedia. ¿Qué puede pasar con la agenda? Y esa es realmente la preocupación que nos mueve, no solamente para divulgarla con ustedes, sino porque realmente estamos ante un grave riesgo. Por un lado, tenemos la posibilidad de apostarle a la agenda para avanzar hacia un futuro mejor para todos. Está probado, y en alguna conferencia que di años antes aquí en esta misma universidad, yo les decía que el ejemplo
a nivel internacional, incluso a nivel de los estados de la República, es que país o estado que no le apuesta al conocimiento, que no le apuesta a la economía y a la sociedad del conocimiento, está condenado a vivir y a usufructuar y a depredar los recursos naturales que son finitos. Y que está muy claro que aquellos países que con muchos menos recursos naturales que el nuestro le han apostado al conocimiento, son los países punteros a nivel internacional. ¿Punteros en qué? En Producto Interno Bruto, en el producto per cápita por habitante, en el bienestar social, en la calidad de vida, en la competitividad. Y que aquellos países que por confiarnos en que éramos ricos, porque teníamos muchos recursos naturales, no le apostamos al conocimiento, estamos muy atrasados. Yo siempre lo comparo a Corea del Sur porque hace 40 años, según Andrés Oppenheimer en su libro famoso de Basta de Historias, estábamos a la par con el mismo Producto Interno Bruto y con un conjunto de indicadores económicos en el mismo nivel, pero resulta que México, cuarto país megadiverso en el mundo, le apostó a sus recursos naturales, le apostó poco al conocimiento y ellos, pobres en recursos naturales, le apostaron al conocimiento, y ahorita cualquier comparación entre Corea del Sur y México es realmente hasta humillante para México. Es decir, hay una diferencia enorme. Entonces, está claro, pero además se puede probar en Estados Unidos, se puede probar en Europa, o hay países, por ejemplo, que resultan por demás aleccionadores, aunque no tienen comparación con México, pero por ejemplo Singapur, que no tiene ni agua, que yo siempre digo, es que si importan el agua, que es un producto de primerísima necesidad vital para la vida, para el desarrollo, para todo, para la producción, para la productividad, para la competitividad, y bueno, aún así Singapur, con su dimensión diminuta comparada con México, es un país que vive mejor que nosotros y solamente le han apostado al conocimiento. Y lo más curioso es que ellos hicieron su propia agenda estatal de innovación, y ellos apuntaron a detonar ciertos sectores donde consideraron que tenían ventajas competitivas, ¿no? Y que esas ventajas competitivas que la tiene uno cuando tiene o productos o un sector productivo desarrollado, experimentado, o productos naturales, pero sobre todo cuando hay conocimiento para efecto de armonizar el conocimiento con la experiencia y con las vocaciones productivas del Estado. Entonces, en Singapur es un ejemplo enorme. Pero simplemente ustedes revisen cuáles son los países que están más desarrollados en el mundo, y curiosamente estos países se corresponde al nivel o al porcentaje de inversión en ciencia y tecnología. No es fortuito, por ejemplo, que en América Latina Brasil vaya por delante. Brasil está invirtiendo más del 1% en ciencia y tecnología. México acabamos de llegar 2015 al 0.53, pero hay países como Chile o Argentina que en ciertos momentos, porque han tenido altibajos, están por encima de México, pero también son países que están compitiendo en el mundo, es decir, porque le están apostando. Y vean ustedes a los países que menos le apuestan, están en la calle, ¿no? Con todo y una riqueza, con Venezuela, por ejemplo, con todo y una riqueza natural exorbitante, están muy atrasados. Y revisen los países que están bien, y todos tienen, por ejemplo, eso ya lo he comentado, en el caso Israel, por ejemplo, tiene, con todo y que nuestras diferencias en su actuar político o ideológico, pero le meten el 3.36% del Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología, y pues ellos compiten con los mejores, ¿no? Y están por encima de la mayoría. Y váyanse a Noruega y Suiza, etcétera. Es decir, es un asunto de revisar solamente, de documentarnos, y nos daremos cuenta que el tema de apostarle a la ciencia y tecnología, pero de manera planeada, y eso es precisamente lo que hace la Agenda Estatal de Innovación, de manera planeada, esa es la llave que lleva al éxito de los países.
Y a nivel nacional, ya había comentado, creo, que Sinaloa pues está en la medianía, ¿no? Está en el nivel medio. Mejora un poquito a ratos, pero en general tenemos un problema grave, porque en Sinaloa, producto quizá de una falta de lo que decíamos antes, de identificar las fuentes de financiamiento y los sectores y los proyectos que sean los más viables para impulsar y para apoyar, pues no nos hemos desarrollado como otros estados de la República. Y eso, además, ya que estamos aquí en una universidad, es parte de una especie de círculo vicioso. Es decir, ¿qué pasa? Pues que formamos talentos, a propósito de aquella diapositiva que hablamos del talento y la infraestructura, formamos talento en Sinaloa, pero esos talentos no encuentran oportunidades en Sinaloa y van a Nuevo León, y van a Jalisco, y van al Estado de México, y van a Querétaro, y van a Guanajuato a trabajar, porque aquí no hay oportunidades. ¿Cuántas empresas, así como Metalmec, y uno ya se fue, Enrique de Metalmec, que venía acompañándome, ¿cuántas empresas hay en Sinaloa? Pues muy poquitas. Él, por ejemplo, él estudió la maestría en Querétaro y encontró una oportunidad en Metalmec, pero la mayor parte, y revisen eso, es un dato, por cierto, que es egresado de aquí de la UPSIN, Enrique, el muchacho que venía con nosotros ahorita, porque nos trajo, porque nos perdimos, para variar. Pero él es estudiante, es egresado de UPSIN, estudió el posgrado allá y se vino. Pero ¿cuántos Enríquez no hay que se quedan en Jalisco o en el extranjero, o simplemente se van porque pasan aquí y de aquí hay mucho trabajo en Sinaloa, pues cortando tomate, en la pesca, etcétera, pero no hay empleos bien remunerados que hablen pues de utilizar las capacidades. Entonces, en ese círculo vicioso pues no vamos a terminar nunca. Por eso la agenda, a nuestro juicio, puede iniciar una especie de círculo virtuoso donde se clasifiquen, se identifiquen los sectores, los proyectos, los sectores estratégicos, los proyectos prioritarios, las fuentes de financiamiento, y se conjunten las capacidades científicas y tecnológicas con las experiencias y con las vocaciones productivas, y quizá ese sea el camino para que Sinaloa despegue. El próximo 2 de junio, para concluir, tenemos una reunión en México para valorar este asunto de las agendas, y realmente el tema ahí va a ser cómo vamos los estados con relación a las agendas estatales de innovación, porque no es fortuito que CONACYT le haya metido 100 millones de pesos para que cada estado tenga una agenda a través de un convenio con los respectivos gobernadores. Es porque CONACYT está convencido de que la agenda puede ser detonante para el desarrollo de las capacidades estatales, las capacidades productivas estatales. Y les digo algo, en Sinaloa, por lo que sea, casi por la casualidad, pero vamos bien. Por ejemplo, el comité de seguimiento, el comité de gestión del cual tengo el honor de integrar, ya se ha reunido con 3 secretarios. Los secretarios dicen, es que no me dan recursos porque en Sinaloa el gobierno del estado no tiene recursos. Bueno, pues ahora hay un compromiso del gobernador en el sentido de que de los propios recursos de las secretarías de despacho, ahora sí se les va a dar un apoyo con el propósito de echar a andar la agenda, porque el gobernador se comprometió públicamente, desde que firmó el convenio, pero además en la presentación que fue el mes pasado en Culiacán, se comprometió a apoyar la agenda. Entonces hay posibilidades de que ese recurso que tiene el gobierno del estado en su secretaría de despacho se duplique o hasta se triplique, porque CONACYT tiene la política de apoyar 2 a 1, o sea, por cada peso que ponga el gobierno de Sinaloa, CONACYT pone 2 pesos. Y eso es muy importante, porque nos da la posibilidad de fondear muchos proyectos que han estado parados por años porque no tenemos recursos.
CONACYT lo que hizo es dividir a las entidades federativas en tres niveles: los que están consolidados, los que estamos en formación y los que están apenas en construcción, como los estados del sur, que están totalmente ajenos al tema de la ciencia y que además muchos de ellos son ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, Chiapas. Chiapas está en el tercer nivel de los estados más atrasados. Guerrero, igual. Oaxaca, igual. Y saben que son los estados que desde el punto de vista de sus recursos naturales son los más ricos. ¿Y cuáles son los estados más avanzados? Pues por ejemplo, Nuevo León, Querétaro, Jalisco, y aunque algunos de ellos sí tienen muchos recursos naturales, no es el caso a mi juicio de Nuevo León y tampoco de Querétaro. Bueno, Sonora está muy bien, va repuntando, Baja California, Norte, pero son los estados del norte que no son ricos precisamente en recursos naturales. Por eso nosotros debemos de aprovechar esa oportunidad. A ellos, a Chiapas y esos estados, se les apoyaría 3-1. A estados en el nivel medio como Sinaloa y otros, 2-1. Y a los estados consolidados, 1-1. Es decir, es una política de distribución democrática de los recursos de CONACYT para el desarrollo productivo a través de la ciencia y la tecnología. Entonces, esa es, para concluir, la primera alternativa, a apostarle al futuro, porque sabemos que sin conocimiento no hay futuro. Y eso sí que les quede muy claro. Eso ya no es una hipótesis, eso es un axioma. Sin conocimiento no hay futuro. Pero la otra opción desafortunadamente existe, y la otra opción es que la Agenda Estatal de Innovación quede en el olvido, y pues no queda más que esperar mejores tiempos. Y Sinaloa, la verdad, ya ha esperado mucho tiempo, mejores tiempos, y yo creo que es hora de iniciar el proceso de recomposición. Yo sé que muchos de ustedes pensarán, porque yo también lo pienso, que bueno, está a punto de terminar un sexenio, etcétera. Miren, si una ventaja tiene la democracia, que yo creo que tiene muchas, pero si una ventaja muy elocuente es el hecho de que cada sexenio hay renovación de esperanzas, ¿no? Hay renovación de planes. Por cierto, la Agenda Estatal de Innovación tiene otra virtud. No es un documento sexenal como los planes estatales de desarrollo o los programas estatales de sectoriales, etcétera. Es un documento de planeación transeccional. Difícilmente podría llegar el próximo gobernador en Sinaloa y decir: eso no sirve, porque no fue hecho por su antecesor. Ustedes saben que aquí el principio de la negación en la política es muy común. O sea, todo lo que hizo el gobernador anterior no sirve, y el nuevo se hace fantasiosamente la idea de que es el que va a inventar el hilo negro, el mundo, etcétera. Bueno, aquí la Agenda Estatal de Innovación tiene esa ventaja de que es un documento transeccional, porque CONACYT, con el nuevo gobernador, va a buscar que el nuevo gobierno de Sinaloa, que inicia el 2017, continúe la implementación de la Agenda Estatal de Innovación. Incluso por eso de las expectativas que se generan con los cambios democráticos, quizá con mayor ahínco, con mayor brío, porque suele pasar que al final, aunque nadie lo reconoce entre los políticos, pero los que no somos políticos profesionales sabemos que así es, pues al final se baja un poquito ¿cómo se dice? El ánimo, el entusiasmo, porque ya no hay mucho que hacer, para que cuando armes un proyecto, pues ya va a terminar el sexenio, ya no lo vas a poder implementar, etcétera, etcétera. Y si a eso le agregan un poquito de egoísmo, de que ¿cómo le voy a dejar hecho al que sigue todo? O sea, entonces, ¿qué pasa? ¿Quién paga eso? Que son atributos o defectos de la democracia, como quieran ustedes verlo. Pues lo paga el pueblo, lo paga la ciudadanía. Y por eso la Agenda Estatal de Innovación tiene esa ventaja de que va más allá del sexenio. Pues eso es lo que yo quería comentarles. Les agradezco mucho me hayan escuchado, y estoy a sus órdenes para responder lo que pueda responder. De lo que no, pues lo convertimos en una tesis de licenciatura de posgrado.